no voy a contestar cosas que se contestan solas. Si el senador Rubio quiere hablar de Pluna, podemos hablar de Pluna, y bastante. Desde los señores de la derecha hasta toda la historia de los aviones que seguimos pagando. Digo, no hay, en ese sentido, vaya si se podrá hablar. Sobre el otro caño, se contestó el senador a sí mismo. El otro caño está ahí y va a ser de utilidad. Este era imposible que fuera de utilidad, porque venderle gas a la Argentina es como pretender enseñarle a jugar al básquetbol a los americanos, o enseñarles a hacer perfumes a los franceses. Más o menos lo mismo. ¿A quién se le puede ocurrir venderle, pretender abastecer al país que tiene las mayores reservas del mundo y que ese sea un negocio de largo plazo y permanente? Que además, en el mismo tiempo en el que se estaba ejecutando este proyecto, la Argentina estaba haciendo 2 plantas regasificadoras. Entonces, de verdad que estamos frente a un negocio que no sé en la cabeza de quién pudo pasar, aprobarse. Pero estamos hablando con total ligereza de 223 millones de dólares de pérdida. 54.600.000 por el gasoducto que no se usó ni se usará jamás. 51 millones de dólares por el dragado, 42 millones de dólares de gastos de administración. Lo dijo la presidenta de UTE acá en la comparecencia de la comisión. Un proyecto de esta magnitud, proyecto de infraestructura de esta complejidad y magnitud requiere, conforme a las mejores prácticas en la materia, previo a su aprobación y puesta en marcha, de la realización de una serie de estudios de prefactibilidad. Antes de que se tomen decisiones sobre el inicio de un proyecto, deben hacerse estudios a nivel macro de los ingresos que se pretenden para el emprendimiento, los egresos previstos, las principales variables. Fue clarísima la ingeniera Emaldi, pero además esto es lo que se requiere para cualquier proyecto. Acá nunca hubo un estudio integrado del proyecto. Hubo algunos estudios parciales. Lo señala en la propia reunión del directorio de la UTE el doctor Algorta. Y si acá hubo estudios hubo estudios de la Dirección Nacional de Energía, de la UTE, de la ANCAP, nunca un estudio del proyecto en sí. La prueba del 9, ¿cuál es? Que la propia bancada del Frente Amplio, cuando hizo la defensa del proyecto, bueno, tampoco presentó un estudio, sino que se vino a basar en estos estudios que son parciales y posteriores, son del año 2012, 2013. O sea que iniciaron un proyecto de este tipo sin un análisis en profundidad y tomando como bueno lo que se hizo bastante después, en 2012 y 2013, hecho por la Dirección Nacional de Energía y con esas fallas que siempre tiene aquel exdirector de Energía en esta materia, que tiene un problemita grave con las tasas de descuento. Realmente lo experimentamos en un proyecto de una pequeña represa de microturbinas que hicimos en el departamento que firmamos con la UTE en el departamento de Cerro Largo en el periodo pasado y que no pudimos ejecutar por un cálculo mal hecho del doctor de Fortune, doctor Ramón Méndez, que se lleva mal con las tasas de descuento. Para este proyecto trabajó con una tasa de descuento del 10%, sin análisis de sensibilidad, con una previsión de ingresos
sostenido el precio del barril a $110, que se cayó como se tenía que caer. La Agencia Internacional de Energía lo estaba previendo en ese mismo momento, el propio Fondo Monetario Internacional, que les gusta más ponerse de acuerdo, por lo menos en los países vecinos. Pero no, se sostuvo el ingreso, se sobredimensionó y además no se hizo el más mínimo estudio de sensibilidad. Como lo demostró el senador Gandini, recién la demanda. 10 millones de metros cúbicos por día preveía la producción de la planta, de los cuales, bueno, la ANCAP iría a llegar a 500.000, la UTE a 1.000.000, pero la UTE además estaba desarrollando lo que sí fue un proyecto realmente encomiable, que fue el proyecto de sustitución de la matriz energética del Uruguay, que además, cuando uno la suma con la voltaica y la hidráulica, queda dimensionado para la demanda del país. Todavía sigue siendo sobredimensionado, pero no. Además queríamos agregarle 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, que no teníamos previsto poder utilizar jamás. Se preveía que 5 de esos millones fueran para la República Argentina, la mitad para la República Argentina. Bueno, nunca estuvo la Argentina en la conversación, porque lo que hubo fue ese acuerdo con la empresa Enarsa y ni siquiera inscribieron en el Registro Público y General de Comercio de la empresa. No existió nunca la famosa empresa Enarsa. Tampoco puso la plata. Y Gas Sayago tampoco. No hay ni un registro de que esa plata se haya puesto en algún momento. En 15 años la mejor previsión, daba 1.200.000 metros cúbicos de consumo. Estamos hablando de 10, de una estimación de 10. Ni que hablar de lo que señaló el senador Gandini acerca de los ejemplos que dio sobre la subestimación de los costos y de las inversiones. El importe de canon fijo que por la escollera. Valor estimado por UTE, 280 millones. El contrato con Gas de Suez, 602 millones. Es decir, 322 millones de más. Le erraron por más del 100%. El gasoducto, estimado en 25. La línea que informó que fue 51. No, 64,5. Después del contrato con OAS, 51 es la obra de dragado. En definitiva, se estimó un costo de 390 millones antes del contrato con Gas de Suez. Terminó en 718 millones de dólares, un 84% por encima. Pero miren lo que estamos hablando, de las cifras que estamos hablando, y las comentamos así a la ligera, como si fueran pequeños errores de cálculo, de cosas que, bueno, de la vida cotidiana. Lo de la tasa de descuento, lo dije. No sensibilizar, no hacer un estudio de sensibilidad de las variables en estos casos. Nadie de nosotros lo sostiene. Todos sabemos que estas cosas se deben hacer en cualquier caso, sobre el monto de las inversiones, sobre los tiempos en donde empieza la demanda a ser efectiva, sobre los tiempos de demora en el inicio de las operaciones, sobre los costos anuales fijos,
sobre el precio del petróleo. ¿Cómo no trabajar un análisis de sensibilidad respecto del precio del petróleo que varía con los conflictos internacionales, con cualquier cuestión que afecta la demanda? El costo del gas natural, líquido, que son de las cosas que más varían. ¿Cómo no va a haber estudio de sensibilidad de esto? Los cambios en la matriz energética que el país operaba. Bueno, la tasa de la que hablamos. OAS. Ahora nos enteramos de que recién se enteraron quién era OAS. Pero recién se enteraron, pero sin que fuera solvente, sin que hubiera demostrado solvencia para hacer la obra, se la dieron igual. Qué casualidad. Qué casualidad. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede explicar que le doy a una empresa amiga que casualmente tiene los problemas de corrupción que tiene en el continente? OAS, que después supimos lo que era. No sabría el senador lo que era. Acá tengo el trabajo de lo de Abdala. Como diputado en aquel momento, el doctor Pablo Abdala, la investigadora. Abdala fue contundente, mostró la cantidad de contratos que había, cuáles empresas tenía, cuáles contratos tenía la cantidad de empresas que estaban en el Uruguay, los contratos que tenía OAS, uno para hacer caños para una empresa privada que no se encontró el rumbo, el resto se les encontró a todos el rumbo. Bueno, los acuerdos, los 458 millones de dólares que tuvo que resarcir al Estado de Brasil. Recordó cómo le decía el presidente de OAS, la falta de respeto con el actual presidente de Brasil, que se refería a él en las conversaciones telefónicas como Brahma, que si no me equivoco es el nombre de una cerveza brasileña. No tomo cerveza, usted lo sabe bien que no tomo alcohol. La telaraña de corrupción en Chile y América Latina, caso Odebrecht, junto con OAS, por supuesto. Bueno, lo de Perú. Y recién nos enteramos quién era, pero le dimos directamente a una empresa que nunca había construido abajo del agua, que lo que había hecho era que la conocían sí porque tenía un acuerdo con la Intendencia de Montevideo, había hecho un saneamiento consorciada con otra empresa para la Intendencia de Montevideo. Señora Presidente, hay más, mucho más cosas, ¿no? La localización, los estudios de localización, que no cerraron jamás. Todavía ligaron mal. Todos los estudios de localización parece que daban inconvenientes. Van a ligar tan mal que lo hacen justo frente a la casa de Zabalza. Eso sí, ahí ligaron mal. Ahí ligaron mal. Todos los estudios de riesgo de los cuales nos hablan todos los días, ni matriz de riesgo, ni planes de prevención y mitigación de riesgos, ni políticas de riesgo. Toda la cuestión vinculada al riesgo jurídico, a los juicios. Lo tengo acá. Juicios perdidos
y juicios actuales perdió 47.159 dólares, nada. Pero tiene en litigio 42.713.756. 37.521.559 en trámite. Se estima el riesgo en 28 millones de dólares. ¿Saben cuánto hay de previsiones? 13. ¿Saben cuánto falta? 15. Ni que hablar que no se previó el desmantelamiento de los pilotos de... Que el otro día en la comisión le sugerimos una buena idea al presidente que se lo dé a Chugarri, que capaz que hace allí el monumento de esa balsa. Obrador. No hay estimación para el desmantelamiento. De gasoducto, ni hablar. No hay previsión alguna. Pero después todos estos otros gastos, esto que vimos, el incumplimiento con la CAF, al cual hacía mención el senador Gandini, tuvimos una penalidad de $300.000 por incumplir con la CAF. Contrataciones de consultorías, King & Spalding, 1.037.829, 1.037.829 dólares. Asesoramiento, para errarle como le erraron. Y después esas otras cosas, las capacitaciones, las maestrías. ¿Qué tienen que ver $4.000 de gasto en frutos secos con una empresa de venta de suministro de gas? Darán, no sé, bueno. Yo creo que acá, sinceramente, estamos frente a un tema que debe preocuparnos. Cuando el director nacional de energía dijo que al Estado no le costaría un peso, 0 pesos, pero paralelamente quien era el encargado de pagar todas las obras era la empresa del Estado. Que vino la LUC ahora, en este periodo, señora Presidente, y le impuso responsabilidades a los que en este régimen jurídico eran irresponsables. Irresponsables con lo que hacían con los dineros públicos del país, pero irresponsables jurídicamente. Vergonzoso, vergonzoso, señora Presidente. Pero vergonzoso que el señor fiscal de corte permita el archivo de procedimientos con estas características, que la señora jueza lo avale. Era en el marco del derecho privado, la hicieron perfecta, la hicieron bien, hay que felicitarlos porque al final de cuentas la pensaron y la hicieron bien, para ellos. Al país le hicieron un buco enorme. Pero ¿cómo que no hay responsabilidad de tipo alguno? Cuando el directorio de UTE se quería retirar en el 2012 porque ya sabía que esto no caminaba y se decidió seguir adelante. Cuando todos los asesoramientos dicen que es previsible la pérdida, hay una estimación en un momento allí de 76 millones de dólares de pérdida prevista, y se sigue adelante. ¿No hay intencionalidad en ese caso? Porque una era porque era en el marco del derecho privado, pero lo otro era porque no habían tenido mala intención. Si usted aprueba un proyecto con una tasa de descuento del 10%, absolutamente ficticia, para venderle a alguien con quien no tiene contrato ni tiene la más mínima esperanza de poder venderle,
y la construye igual. ¿No hay mala intención ahí? ¿Me puede convencer de eso el señor fiscal de Corte, que es el que en definitiva tolera que estas cosas sucedan? La jueza a la ligera puede tomar una decisión de archivar como esta. Si el cliente solo existe en la cabeza del que le va a vender, porque a nadie más se le podía ocurrir venderle a la República Argentina. El otro gasoducto va a funcionar porque, claro, es para que venga de allá para acá. Eso sí es lo lógico. Ahora están haciendo Vaca Muerta. Nos dicen de que el fracking no existía. Me acuerdo los debates. Vinculados a Aratirí. Por el tema del fracking y la minería a cielo abierto. ¿Cómo no van a estos procesos? ¿Cuánto hace que es contemporáneo de este el proceso? Y se lo cuestionaba justamente al proyecto de Aratirí por el fracking. ¿Cómo que el fracking no existía y es una invención de ahora y recién ahora va a haber fracking y entonces eso habilita que se pueda explotar el gas de Vaca Muerta? Están haciendo el caño ahora. Sí. Si usted contrata a una empresa que no califica, que no demuestra solvencia, cuando se presentan a la misma licitación de entre las 18 empresas, hay por lo menos 5 que sí tenían experiencia y sí tenían solvencia. Y usted contrata a la que no tiene. No es mala ahí no hay intencionalidad. Yo creo que es de toda evidencia. Entonces, en definitiva, me parece, señora Presidente, que más allá de que lo de Pricewaterhouse es auditoría, de que es cierto de que hay un montón de estudios a los cuales no pudo acceder esta auditoría. Eso es cierto. Por ejemplo, la explicación de estas tasas de descuento, por ejemplo, la explicación de varios de estos gastos. Hay mucha cosa que está mencionada allí en el informe de la auditoría, a las cuales son varios documentos a los cuales no se pudo acceder, pero con lo que se accedió, con esto es más que suficiente para demostrar mal ánimo, intencionalidad absoluta de hacer un daño al país, absoluta irresponsabilidad en el manejo de los dineros públicos. Y sinceramente, lo que tiene que haber acá es una clara reapertura del caso, y lo que se tiene que hacer es trabajar con seriedad, en lo que hay que trabajar con seriedad. Esta justicia orientada hacia un solo lado, señora Presidencia, y esta fiscalía orientada hacia un solo lado, realmente preocupa y preocupa bastante. Muchas gracias.